en, en el tiempo que ellos consideren, ¿verdad? Aquí el único requisito es de que cumplan con todos los créditos clase y las horas de clínica, esas las van a poder ir desarrollando si quieren en días, no solamente en esos días, sino en otros días también, ¿verdad? Aquí cabe mencionar que ellos todos van a salir como si fueran una formación escolarizada completa, ¿sí? O sea, nadie va a salir aunque tengan nada más la oportunidad de hacerlo viernes y sábado, van a salir como su diploma va a salir como si hubieran realizado el curso completo de tiempo completo, perdón, ¿verdad? Entonces, para que nada más lo único que se pueda ir ajustando, pues son el horario en que ellos quieran ir aumentando o avanzando tanto en sus horas teóricas como en las horas prácticas, ¿verdad? Por ahí les voy a poner en pantalla el nombre de la persona, de la directora administrativa, Mari Ríos, que se van a poder comunicar con ella para que les dé mucho más explicación acerca de cómo se va a llevar el programa. Pongan mucha atención en el grupo de las oportunidades de becas que se van a otorgar para que puedan estudiar aquellas personas que se les haga un poco difícil. Aprovéchenlas, de veras es una oportunidad muy grande que se les está brindando para que puedan crecer profesionalmente. Cabe destacar también que dentro de lo que vamos a estar escuchando a los conferencistas, cada uno de ellos, primero el doctor Guillermo Ochoa, van a dar su testimonio de el por qué cuando estudiaron ortodoncia siguieron o les gustó la filosofía FACE, tanto el doctor Guille como el doctor Orlando. Para que la gente que esté interesada en inscribirse en ese instituto tenga la oportunidad de conocer las ventajas que ofrece esta filosofía. Yo creo que pues podemos ir comenzando, Guille. Bueno. Si quieres, te voy a presentar. Sí. El doctor Guillermo Ochoa Guarini es licenciado en odontología por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en ortodoncia por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Tiene diplomado en disfunción cráneo-mandibular, cráneo-vertebral y dolor facial en la Universidad de Andrés Bello, Chile. Diploma de oclusión funcional en el Rod Williams Center. Docente de FACE del Rod Williams en la Sociedad Internacional de Ortodoncistas. Director y conductor del Centro de Estudios de Técnicas Funcionales Estabilizadoras Kinésicas Ortodónticas, que se llama CETECO. Director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Alta Tecnología en Registros Articulares. Autor en numerosos artículos y publicaciones, conferencista nacional e internacional. Bueno, pues cedo el micrófono para el doctor Guillermo Ochoa. Para todos los que no lo conocen, él es un fan de lo que se refiere a todo el diagnóstico en la parte articular, que es una de las partes más fundamentales de la filosofía, donde se hace mucho hincapié que el diagnóstico, entre más completo
y más certero lo tengamos, y nos enseñemos a ver cómo empezar a tratar a nuestro paciente desde ese enfoque como lo hace el doctor Guillermo Ochoa, pienso que van a obtener resultados obviamente mucho más satisfactorios y estables. Bueno, pues comencemos, doctor Guillermo Ochoa. Adelante, cedo la cámara para usted. Voy a compartir pantalla. ¿Me están viendo bien? Sí. Y me están escuchando también. También sí, doctor, todo bien. Sí. Perfecto. Cambiar, a ver, acá me quiero quedar. Bueno, quiero quedarme yo solito. Ahí estoy. Les pido que todos silencien sus micrófonos. Así no hay interferencias. Hola. ¿Por qué acá me sale solo John y no aparezco yo? Y ahí me aparecen todos. Bueno, ahí va, ahí estamos. No sé por qué te veo a vos también, Orlando. Bueno, es un gusto estar con ustedes. A mí siempre me gusta comunicarme con colegas internacionales, especialmente con los mexicanos, porque aparte de compartir ideas, son muy cálidos. Así que espero que les guste mi conferencia, como yo la voy iniciando. Y ustedes saben que nuestra filosofía FACE es una filosofía muy amplia. Yo inicié esta filosofía hace muchos años atrás y me inmolé en ella, porque verdaderamente encontré, ¿no es cierto?, lo que tenía que encontrar en mi profesión. Yo siempre he sido un odontólogo que he hecho lo que mis profesores me han enseñado, y me enseñaban y lo aplicaba el 100%, y yo veía mis fracasos, y me preocupaba muchísimo, hasta que lo conocí y tuve el placer y el orgullo de tomar los cursos directamente con el doctor Roth, y descubrí esta filosofía, y nunca más me aparté, porque siempre me fue bien. Entonces, ¿por qué iba a volver a cambiar? Entonces fui descubriendo en ello, ¿no es cierto? Y como ustedes bien saben que nuestra filosofía está basada en un buen diagnóstico. Ustedes conocen el diagnóstico, de qué manera se maneja con nuestras computadoras y todos estos sistemas nuevos, que se los va a ir enseñando Oscar, con el articulador, con la oclusión, con la articulación. Pero yo les quiero dar un pequeño enfoque más profundo, porque es lo que yo he investigado todos estos años. Yo soy un profesional que en mi consulta, los pacientes que asisten son pacientes con dolor, son pacientes que han hecho un montón de tratamientos, 2, 3, 4 tratamientos, sin exagerar, de ortodoncia, de férulas, y vienen con todos los estudios de resonancia magnética de cerebro, de columna, tomando, ¿no es cierto?, medicamentos de todo tipo. Y todo eso me fue llevando, ¿no es cierto?, por un camino a investigar, a que aprendamos a tratar el nervio de la odontología, como yo siempre lo llamo, que es el nervio trigémino.
Y este quinto par, ¿no es cierto?, que tantos dolores de cabeza nos trae, tratarlo y alejarnos un poquito de las neuralgias del trigémino, que están siempre relacionadas hasta con los dolores del diente, porque la parte alveolar, el hueso, los dientes terminan siendo inervados por este nervio trigémino, que también interviene en la parte motora. Entonces, un buen diagnóstico es visualizar la relación, como yo les pongo ahí, 50% en la cual es necesario que empecemos a trabajar. Porque nuestro problema, ¿no es cierto?, se genera en un 50% en la parte anterior, donde está toda la parte cráneo-mandibular, donde está la oclusión, están en nuestros dientes, un 50% en la parte posterior, que es cráneo vertebral, y ahí está, ¿no es cierto?, la oclusión modificando todo, y la posición de la cabeza modificando todo, y la que sufre en nuestra articulación temporomandibular. Entonces, que nosotros hagamos un poco el diagnóstico un poquito más profundo. ¿Por qué? Porque al final de todo, el elemento común que comparte la oclusión, la articulación, la musculatura, es la posición del cráneo. Y según la posición del cráneo, es la activación muscular. Y según la posición del cráneo y cómo lleva, ¿no es cierto?, a una determinada oclusión, se relaciona siempre con algún tipo de dolor. Entonces, tenemos que conseguir, ¿no es cierto?, llegar a esa fuerte palabra que no le damos importancia, que es la estabilidad, pero la estabilidad no la debemos lograr solamente en los dientes, porque si no, siempre seguimos relacionados a una recidiva. Entonces, ¿cómo enfrentar un diagnóstico desde el punto de vista funcional es lo más importante para nosotros? Entonces, todo un sistema: cráneo mandibular, cráneo vertebral, y tiene conexiones musculares y nerviosas que se relacionan con el dolor. Y que en algún momento lo vamos a estudiar junto, que es el núcleo trigémino cervical. Y el núcleo trigémino cervical es un núcleo que se conecta con estas ramas del nervio trigémino, o la rama oftálmica, o la maxilar, o la mandibular, y se relaciona con los espacios de C0, C1, C1, C2, C2, C3. Hay conexiones neurológicas que nos invitan el dolor. Y el otro 50% lo tenemos que hacer y aprender, ¿no es cierto?, también de la parte frontal, en la cual una mitad con la otra tenemos que encontrar una relación céntrica cráneo-vertebral en la cual debe coincidir la odontoides con la espinosa de C2 y cómo se relaciona con el atlas, porque estas alteraciones de posiciones nos produce alteraciones en el plano coronal. Entonces, buscando factores clínicos, porque es un doble sistema que ustedes tienen que empezar a incorporarlo, es un sistema que está relacionado con el cráneo y con la mandíbula, pero también el cráneo se conecta con la columna cervical, y entonces lo que nosotros tenemos que aprender a mirar es la columna cervical alta. Por eso es un sistema mixto, es un sistema recíproco. Lo que nos pasa en la mandíbula nos va a afectar en el cráneo y en la columna cervical, y por supuesto en la oclusión. Entonces todo esto, cráneo mandibular, cráneo vertebral, tiene una relación muscular. Y esa relación muscular siempre va a estar relacionado con la parafunción muscular, con los músculos mandibulares, con la musculatura inframuscular prevertebral, llámese supraioideos, infraioideos, se genera y se relaciona con la musculatura cráneo-vertebral y con toda la musculatura paravertebral. O sea, se empieza a jugar fuertemente entre los músculos que están por delante de la columna, por detrás de la columna, los que están por arriba de la mandíbula y en el cráneo. Y esa es la parafunción muscular. Por eso a veces ponemos las férulas y no salimos de la parafunción muscular, o fracasamos en ciertos tratamientos de ortodoncia. Y en el medio de todas esas tensiones musculares queda nuestra articulación temporomandibular. Y todo relacionado a dolores de cabeza.
a dolores craneofaciales, arriba de los ojos, detrás de los ojos, en el maxilar y los más frecuentes en la mandíbula. Entonces, en un buen diagnóstico es fundamental siempre considerar 3 cosas fundamentales, y siempre los diagnósticos tienen que hacerlos de adentro hacia afuera. ¿Y a qué me refiero cuando hacemos los diagnósticos de adentro hacia afuera? Siempre hacer un diagnóstico articular profundo. ¿Qué pasa en esa articulación? Nosotros en nuestros cursos enseñamos bien a diagnosticar nuestra semiología articular. ¿Qué pasa en nuestra articulación? ¿Y cómo se relaciona con el tejido conectivo? ¿Qué es lo que une a la articulación? ¿Qué es la cápsula y los ligamentos? ¿Están distendidos, no distendidos? A la cápsula siempre le tienen que dar muchísima importancia porque dentro de la articulación temporomandibular es lo que más memoria tiene. Entonces es lo que más nos lleva a la recidiva. Entonces, y por último, el grupo muscular. Y el grupo muscular, nosotros manejamos muy bien el grupo muscular supramandibular, el cráneo mandibular con el uso de las férulas y manejando la oclusión, pero muchas veces nos traiciona la posición de las cabezas, como se van a dar cuenta que yo les quiero demostrar. Entonces es importante considerar este concepto neurológico. Esto es importante, el concepto neurológico de las articulaciones. ¿Por qué? Las articulaciones y los músculos que atraviesan las articulaciones tienen la misma inervación. ¿Y a qué me refiero a eso? ¿No es cierto? Muchas veces tenemos una articulación luxada, se cierra el espacio, se altera un nervio temporal o massétero profundo y se contrae el músculo. Entonces muchas veces esa contractura muscular no está dada solamente porque muerde mal, sino por la irritación interna que hay en la articulación. Para ser más explícito, muchas veces el paciente va por una contractura muscular, ¿no es cierto?, y le tiene el trapecio contraído, va al kinesiólogo, le pone un calorcito, le da un masajito y sale feliz, y a la semana vuelve, porque el problema no es muscular, sino es articulación, porque pasa el nervio por la articulación y ese mismo nervio termina en el músculo que mueve esa articulación. Entonces, indudablemente, el que se contrae es el músculo, pero el problema es articular. Por eso siempre traten de adentro hacia afuera. Entonces, como yo les pongo acá, tienen la misma inervación, ¿no es cierto? Una irritación interna articular, la respuesta es una contracción muscular, como se los expliqué. Esto aumenta nuevamente la presión interna articular. Y cuando aumenta la presión interna articular, vuelve a haber una nueva irritación articular y la respuesta es una nueva contracción muscular. Entonces, es un círculo vicioso. No les queda otra que tratar la articulación. Por eso, muchos especialistas en estas articulaciones se creen que tratan la articulación simplemente porque ponen una férula y van a llevar el cóndilo a relación céntrica. No, porque hay que tratar la presión interna articular y la cápsula. Entonces acá yo les he puesto acá un video, primero tratar intracapsular la cápsula en los ligamentos y miren esto. El temporomandibular se encuentra debajo de la fascia craneal. Ahora realizamos un corte rectangular a través del piso y la fascia craneal media. Y quitaremos el hueso que recubre a la articulación. Se han extraído porciones del hueso efenoides y la porción petrosa y escamosa del hueso temporal para crear una ventana dentro del área articular. La extracción del hueso permite ver el aspecto superior del disco, el músculo pterigoideo superior y los músculos temporales. El nervio mandibular, la rama temporal profunda posterior, la rama temporal profunda anterior y el nervio masseter. El nervio temporal posterior profundo y los nervios masseter, junto con los nervios aurículos temporales, luego les otorgan fibras sensitivas a los tejidos articulares. Entonces, habiendo una presión interna articular,
Esos nervios terminan en los músculos que atraviesan la articulación. Entonces nunca salimos de la irritación si no conseguimos ese reposo fisiológico que yo siempre hablo, porque la irritación está dentro de la articulación. Entonces, sabemos que es una articulación sinovial móvil y que hay que respetarla, por eso en nuestros tratamientos siempre debemos recuperar la movilidad, siempre. Todos los movimientos funcionales deben ser recuperados. ¿Por qué es importante? Como yo les pongo acá, la sinovial es la pared interna de la cápsula y la cápsula está por fuera de las sinoviales. Yo siempre les doy el ejemplo de la pared que tienen en su habitación. Por dentro son las sinoviales y esa misma pared por fuera es la cápsula. Entonces nosotros lo que tenemos que preocuparnos por tratar nuestras sinoviales y nuestra cápsula. O sea, tratar el tejido conectivo. Por lo tanto, tenemos una respuesta fisiológica en esas articulaciones sinoviales. Y por segundo, conseguir la estabilidad. Por eso siempre yo hablo de la estabilidad, y la estabilidad para mí es la base de mi éxito en los tratamientos y especialmente en los tratamientos del dolor y de la salud de nuestros pacientes. Y nuestra articulación, como ustedes saben, y yo se la he resumido de la siguiente manera, son dos articulaciones que tienen funciones completamente distintas, porque el disco está como unido en el medio, ¿no es cierto? Y en la parte inferior, que es la sinovial disco temporal, y se da un movimiento angular. Y en ese movimiento angular está la rotación. Y ahí está la función. Y ese es el reposo. Y ese movimiento, esa función se da dentro de los 10-15 milímetros de apertura de la boca. Y en la sinovial superior, que es la disco temporal, se da un movimiento paralelo y que se da la traslación. Y todo eso se recupera cuando nosotros tratamos nuestra articulación, por eso es tan importante tratar el tejido conectivo, la función, y recuperar, ¿no es cierto?, lo que son los movimientos funcionales. Y ese movimiento paralelo va a permitir que la articulación llegue hasta la parte inferior de la eminencia, en la apertura bucal. Entonces, esta articulación que es sinovial, dos sinoviales anteriores, una inferior y otra superior, cuando abre va a presionar las bolsitas, el líquido va a pasar de adelante hacia atrás y así va a lubricar a nuestra articulación, a nuestro disco y a nuestro cartílago, porque el cartílago articular es una superficie no inervada, no irrigada, y lo mismo que el disco, y quien las lubrica son las sinoviales. Entonces, nuestra articulación, nuestro cóndilo y nuestro disco funciona dentro de las 4 sinoviales. Y cuando este se luxa, sigue funcionando dentro de estas sinoviales. Por eso es tan importante, y para mí esto es la semiología y el dolor. Ustedes, lo más importante en una articulación es ver los dolores de las sinoviales anteriores y de las sinoviales posteriores. Y por supuesto que después tenemos el retrodisco, pero ya necesitamos tener una articulación luxada. Entonces, lo importante de esto es que el cartílago articular no duele. El disco articular tampoco duele, porque no son inervados. La eminencia articular en su superficie inferior tampoco duele. No tienen inervación. Y como es acá, si tuvieran inervación, nunca tendríamos enfermedades degenerativas articulares. Nos avisaría antes el dolor. Entonces siempre, ¿quién nos está avisando que hay una disfunción? Esas 4 sinoviales. Esas 4 sinoviales. Por eso la semiología articular siempre le tienen que dar muchísima importancia. Lo que mostraba ayer Elio, ¿no es cierto?, de un disco de las superficies cóncavas convexas para que se mantenga esta relación. Como es una superficie convexa con la cóncava, si esta rota para adelante, esta tiene que rotar para atrás para mantener la relación de sus estructuras. Y así se van abriendo las sinoviales. Ahí cerraron las sinoviales, el disco pasó para adelante y ahora cuando cierre la boca va a presionar estas sinoviales y el líquido sinovial pasa para adelante. Entonces, manejar la estabilidad es fundamental,
Por eso en las articulaciones que se luxan, yo siempre digo, hay que formar un pseudodisco. Hay que formar, porque en las articulaciones luxadas, para mantener esta estabilidad, se tiene que formar un pseudodisco. El tratamiento del ligamento posterior para mí es fundamental. Y el primer concepto de la importancia en los niños a la hipermovilidad condilar, cuando el cóndilo pasa la parte inferior de la eminencia. Hagan prevención en las patologías articulares de los niños, porque la hipermovilidad condilar es fundamental controlarla en los niños, porque si no la patología sigue. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a producirse una disfunción, que el cóndilo, en vez de, yo les dije que en esta sinovial inferiores se producía la rotación, y acá la traslación. En cambio, acá, en la hipermovilidad, se anula la rotación y empieza a funcionar en traslación, y se produce una rotación al final de la apertura. Se invierte, por eso está en disfunción. Y por eso empieza la distensión ligamentosa. Y por eso siempre nos va a empezar a avisar el dolor. Entonces los niños que se encuentran con dolores anteriores, con distensiones, especialmente en esto también se distiende el ligamento temporomandibular, le tienen que dar importancia. Y cuando la articulación se empieza a luxar, el disco se remodela en la parte posterior y empiezan a irritarse las otras sinoviales posteriores. Y después se va a irritar el retrodisco. Y por ahí pasa el cuento de la disfunción. Entonces se produce toda la alteración. Bueno, yo les quería hacer esta pequeña introducción de la articulación temporomandibular, pero yendo un poquito más profundo, entremos en la posición del cráneo. Entonces, yo quiero que ustedes maduren esto. Hemos hablado del disco, la rotación, la traslación, la sinovial, todos los detalles que ustedes quieran. Pero ¿dónde está el disco y ese cóndilo? En la fosa del temporal. Y la fosa del temporal está en el hueso temporal. ¿Y el hueso temporal dónde está? En la cabeza. Y tienen esa fosa con el arco cigomático, y ese cóndilo va a entrar en esta fosa para usar el arco cigomático y la eminencia anterior, la eminencia medial, todos los movimientos que ustedes quieran, con su disco interpuesto, con su cápsula, pero fundamentalmente la posición del temporal para nosotros es re importante. Entonces, consideremos esta posición. Acá es toda una estructura capsular ligamentosa. Por eso yo les decía a ustedes en el comienzo de esta charla, ustedes tienen que darle muchísima importancia a los ligamentos que unen a esta articulación. Y ahí está, sistema capsular ligamentoso, que lo une fundamentalmente al hueso temporal. Y queda unido al hueso temporal por todos los ligamentos. Y ahí lo pueden ver. ¿Y cuál es el problema de toda esta relación que tenemos ligamentosa entre el cóndilo de la mandíbula, que se conecta también a través de los dientes con el hueso temporal, la posición de la cabeza, cuando le agregamos los músculos? Y le agregamos los músculos y tenemos los músculos cráneo-mandibulares, sus masseteros, sus temporales, su temporal anterior, su temporal posterior, los músculos prevertebrales, los supraioideos, los infraioideos, los paravertebrales, que van de la cabeza a la escápula. Van, ¿no es cierto?, de la cabeza al esternón. Y todos esos músculos, ¿a dónde terminan? En la mandíbula. Y no le vamos a dar importancia, nosotros que hablamos tanto de función. Entonces, miren, tenemos este sistema capsular ligamentoso de la mandíbula y el cóndilo en el temporal, y le agregamos todos los músculos prevertebrales, los paravertebrales,
Y aparte de eso le tenemos que agregar los constrictores. Y todos terminan acá, en la mandíbula. Qué bonito. Y creemos que muchas veces poniendo una férula solucionamos el problema. A veces sí, a veces no. Pero tenemos que considerar esta cuestión cuando llega nuestro paciente con dolor. Y yo soy muy cuidadoso en eso porque son pacientes que ya vienen con varios tratamientos, son pacientes que ya vienen de muchos fracasos y no pueden sumar uno más. Entonces realizar el diagnóstico es importante. ¿Por qué es tan importante esta situación? Porque se altera el reposo mandibular. Que en gran parte lo corregimos con el uso de la férula. Por eso el uso de la férula también es algo muy particular. Nosotros en nuestra filosofía FACE deprogramamos de una forma muy particular, manteniendo muy bien, pero muy bien la estabilidad. Y no hay manera mejor de mantener la estabilidad que usar la férula FACE de acción anterior-posterior, porque se manejan los músculos en distintas etapas. ¿Y por qué es tan importante? Porque gran parte de toda esta patología comienza en los niños. Y miren este niño de 6 años, con un fuerte crecimiento vertical, que tiene alterada su columna cervical, con mucha actividad muscular, y empiezan a tener actividad muscular del orbicular, pero este orbicular para generar, si yo quiero dar un besito o tomar un poquito de mi agua, cuando hago eso, que lo tengo que contraer, siempre necesitamos un punto de inserción y un punto de origen. Y este orbicular, ¿cuál es su punto de origen? Entonces este orbicular se une al bucinador y el bucinador se une al constrictor superior de la faringe y acá encuentra su punto de origen. Y para poder contraer acá, termina la contracción en la cabeza. Entonces generalmente en estos pacientitos se dan porque sube el labio inferior en el cierre bucal. Entonces tenemos esa patología que empieza con una hiperactividad muscular. Entonces vemos que nuestro paciente tiene un ángulo de la mandíbula más de 130 grados, ya no es bueno ni para el cirujano, crece como las agujas del reloj, o sea que el niño crece en sentido contrario, como por eso en nuestro tratamiento cerramos el eje facial, porque los niños crecen con una rotación anterior del cráneo, en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Y acá por qué está alterando su crecimiento? Porque hay dos componentes que tienen influencia en este crecimiento de esta niña. Por eso se los quería mostrar. Y esta niña, ¿no es cierto?, siempre que tracen una tangente al plano mandibular y corta el cráneo, es un caso complicado hasta para la cirugía. Siempre esto tiene que pasar por debajo del cráneo. Es una línea muy simple que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico. Y ustedes ven en esta pequeña... ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Bueno, ustedes ven ese ángulo de la mandíbula abierto, la alteración del cierre labial, y ustedes tienen un músculo que es el massétero, que está tirando para arriba y adelante. Y un mentón que tienen por toda la musculatura de la deglución, se conecta, ¿no es cierto?, al hioides, van al constrictor medio de la faringe que termina en la columna y al constrictor inferior que tiran para abajo. Y crece y desarrolla en ese sentido porque la función hace la forma. Uno tirando para arriba y el otro tirando para abajo, entonces crece como las agujas del reloj. Por eso es tan importante nuestro tratamiento del control vertical posterior en los niños, para revertir estas cuestiones. Y esa es nuestra filosofía FACE, el diagnóstico. Y ahí está este paciente creciendo y desarrollando.
Y por supuesto con dolores. Craneofaciales, dolores de cabeza, la función hacia la forma. Entonces, las fosas de los temporales son dependientes de la posición del cráneo. A eso quería llegar con todo esto. Conseguir la posición estable de la mandíbula es fundamental. Pero ¿cómo muchas veces la conseguimos si tenemos una fosa del temporal más arriba y adelante y otra fosa del temporal más abajo y hacia atrás? ¿Y ustedes se creen que esa posición no altera nuestro plano oclusal mandibular? Pero por supuesto que sí. Entonces eso modifica la función oclusal, también la posición del disco. Entonces nos tenemos que empezar a fijar un poquito también en nuestra relación céntrica, que hablar de relación céntrica es complicado, porque podemos encontrar en la literatura 50 definiciones distintas. Pero yo simplemente la sintetizo de una forma muy simple. Que tenemos que buscar la repetición de un movimiento funcional. Punto. Y siempre que busquemos la reposición de un movimiento funcional, cráneo mandibular, cráneo vertebral, ¿quieren llamarlo relación céntrica? Lo llamamos relación céntrica, pero esa es la base del éxito de nuestro tratamiento. Entonces nosotros también tenemos esa relación que se produce entre la primera vértebra atlas y el axis, que es una vértebra típica, con su apófisis odontoides, ¿no es cierto? Que también es importantísimo porque en esta apófisis se soporta el peso de la cabeza. Todo el peso del cráneo viene acá. Y si esto está en mala posición, también el cráneo y los músculos trabajan de una manera. Entonces vemos la vista posterior y tenemos que tener una buena posición, los espacios entre los odontoides y los cuerpos laterales del atlas, y como dice acá, bueno, esto es una vista anterior y una vista posterior, pero tenemos que tener lo que nos da también esa relación céntrica, que es la línea media del occipital con la parte del odontoides, coincide con el centro del atlas y la apófisis espinosa de C2. Si esta apófisis espinosa de C2 está para un costado o el otro, quiere decir que acá este cuerpo de la vértebra C2 está en mala posición. Entonces, esta posición del atlas con el axis, y vemos que acá en el atlas se van a sentar las superficies del occipital. Los cóndilos del occipital van a estar ahí. Pero toda esta cuestión también tiene un sistema capsular ligamentoso. Está todo unido. No lo podemos dividir. Entonces vemos que el occipital, la base del cráneo, por este ligamento cruciforme, termina en el cuerpo. El cráneo está unido a C2. Y de un espacio lateral del atlas al otro espacio me toma el odontoides, que me une C2 con C1. Y a su vez C1, porque sale de acá abajo del odontoides, tenemos los ligamentos alares que también terminan en el occipital. Entonces ustedes ven que es toda una superficie capsular ligamentosa que nos une el cráneo con la primera vértebra y la primera vértebra con la segunda vértebra. Y eso tiene influencia en nuestro sistema mandibular. Entonces, nosotros tenemos que saber, ver y diagnosticar qué está pasando también. Y nosotros somos odontólogos, no somos fisioterapeutas, ni necesitamos nada más. Por eso yo siempre digo, en mis cursos lo digo, yo enseño a manejar solamente C0, C1, C1, C2, C2, C3. Porque somos odontólogos. Y ahí es el éxito que buscamos en la relación, ¿no es cierto?, con el plano oclusal transverso. Y entonces ustedes ven
cómo este ligamento cruciforme es un sistema capsular ligamentoso, cómo el ligamento transverso de este ligamento toma C2, y a su vez C2, ¿no es cierto?, el odontoides une por los ligamentos alares también el cráneo. Entonces está todo unido. Todo muy unido. Entonces le tenemos que dar la importancia a todo este sistema ligamentoso capsular, o sea, tenemos que saber ver ese 50% en el diagnóstico, ¿no es cierto?, es decir, ¿qué pasa con mis espacios funcionales? ¿Qué pasa con mi ángulo cráneo-vertebral? Todo ese cefalograma tan simple y que nos aporta tanto con el diagnóstico clínico, que es lo que nos enseñó el profesor Rocabado, que es el cefalograma de Rocabado, que son 4 líneas, pero que nos dan muchísima información clínica. Y los ligamentos alares, como ya se lo expliqué, y ahí está todo firmemente unido. Entonces, acá tienen una foto anatómica de cómo el cráneo está unido a C2, C2 se une con C1, C2 se une también con el cráneo por los ligamentos alares, y ahí viene toda la función. Entonces para nosotros también es importante lograr la estabilidad en este sistema cráneo-vertebral. Entonces este ligamento cruciforme, por su parte vertical, por su línea media, que les dije que tenía que coincidir, y si coincide con la línea media de los dientes es mejor, nos va a dar la estabilidad vertical. Esta línea horizontal nos va a dar la estabilidad horizontal, y eso nos va a dar una buena posición desde las fosas, que las fosas del temporal estén a la misma altura, y eso se va a relacionar, ¿no es cierto?, con el resto del cuerpo. Entonces, esta relación de lo que pasa entre C0, C1, C1, C2, para nosotros es muy importante y lo tenemos que aprender a estudiar. Y eso se relaciona con las asimetrías faciales. Esto se puede correr, sí. Y en estas asimetrías faciales, debo mirar las alturas de las órbitas. Y siempre vamos a ver, cuando encontramos estas patologías, una órbita más alta que la otra, y un ojo más adelante y arriba, y otro ojo más atrás y abajo. Eso nos indica que las fosas de los temporales están también canteados. Y después lo compensa un crecimiento mandibular más que del otro. Por eso son tanto estas asimetrías cráneo-vertebrales que nosotros le tenemos que dar importancia. Y tenemos, a lo mejor, un C1 alterado, rotado, y los cóndilos del occipital se van a sentar en esa misma posición. La mandíbula se va a desviar y se va a producir la patología y la asimetría facial. O se puede dar con un giro de C2. Entonces debo determinar cómo va a ser la posición de mis huesos temporales. Entonces estos pacientes asimétricos, cómo están en la altura de las órbitas, se van a relacionar con la posición de la altura de las fosas, y debemos hacer este diagnóstico cráneo-vertebral que es tan importante en nuestras asimetrías faciales. Y según la posición, tenemos acá estos musculitos, los oblicuos, los rectos posteriores, que si una vértebra, esta es la apófisis espinosa del C2, si está para un lado, este músculo va a tirar más que el otro, y de ahí, ¿no es cierto?, viene toda la alteración de las fosas, de los temporales y de la posición mandibular. Entonces, si esto está horizontal,
C1 está horizontal, C2 horizontal, los cóndilos occipitales también van a estar horizontales y las fosas van a estar horizontales y vamos a tener una buena posición mandibular. Entonces, debemos mantener esta posición siempre, debemos trabajar estos espacios funcionales, que los manejamos como odontólogos porque ahí después vienen todas las tracciones, siempre vemos un espacio cerrado. Este musculito que se llama recto posterior menor es lo que nos produce tantas alteraciones y que vemos este espacio cerrado y cuando lo tenemos que relajar, tenemos que relajar el posterior y activar el anterior. O tenemos un oblicuo porque esta vértebra se giró así. Entonces, un músculo tiene más que el otro. Por eso hacemos las técnicas de terapias manuales. Y eso altera el plano oclusal transverso. Y vemos esos planos oclusales, esas asimetrías faciales y esos problemas articulares de parafunción muscular. Y por ahí pasan todos los nervios y se relacionan con todos los dolores de cabeza. Y para terminar, me gustó lo que presentó ayer Helio, que decía, no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa. Y es lógico. Entonces, no se diagnostica lo que no se conoce o aquello en lo que no se piensa. Y se diagnostica con dificultad aquello que se ha visto en pocas ocasiones. Verdaderamente, si queremos trabajar con nuestros pacientes, con el dolor, con su bienestar, con su estabilidad, tenemos que ver también la parte cráneo-vertebral. Dentro de este esquema corporal, ¿cómo andamos con el tiempo? 39 minutos. Quiero terminar en 5 minutos, Alejandro. Sí, está bien. Dentro de este esquema corporal es ver cómo se relaciona este sistema cráneo-vertebral que les he presentado, cómo se relaciona con el sistema cráneo-mandibular, que es nuestro problema, y con los contactos oclusales. Y siempre vamos a encontrar asimetrías faciales, cuando tengamos malas posiciones entre el occipital, el atlas y el axis. Miren a esta niña, asimétrica, con todas las características que les dije de la altura de sus ojos y la altura de sus órbitas, del temporal. Por supuesto que vienen con problemas de crecimiento y desarrollo que también se relacionan con posiciones distales de la mandíbula. Posiciones distales que miren cómo se les proyectan las raíces en los huesos, que son casos quirúrgicos. Pero ¿qué hacemos para que esta patología no progrese? Porque tampoco la podemos operar a esta niña a esta edad. Entonces tenemos que darles posibilidades terapéuticas. Y ahí están. Y pacientes que llegan a esta edad ya con dolorcitos de cabeza. Y esa es la radiografía. Y vemos la alteración cráneo-vertebral, vemos sus espacios cerrados. Acá, en este lugarcito, está el musculito ese que yo le dije, recto posterior menor. Y ahí activa toda la musculatura orbicular, se conecta con los bucinadores y termina en el occipital, y es un músculo retrusor mandibular. Y se activan por la columna, que esta vértebra se invierte porque se va en cifosis, los constrictores medios e inferiores. Y es una fuerza continua de retrusión mandibular. Y así crecen y desarrollan. Por eso estos niños, comienzan los niños terminando en los adultos en asimetrías faciales de origen cráneo-vertebral y disfuncional. Y el problema serio está acá y en toda la musculatura prevertebral y paravertebral. Miren a este niño. Eso hace 7000 veces al día. Traga saliva. Activa toda la musculatura. Y hay un musculito, mírenlo,
Y eso lo hace durante día y de noche. Y toda esta alteración de esos músculos orbiculares se relaciona con un anillo muscular, porque es circular, que es el constrictor superior de la faringe. Y empieza este orbicular a unirse con el bucinador y con el constrictor y termina en el occipital. Y es un músculo completamente retrusor mandibular. Esta niña también no desciende el labio superior, se activa el anillo muscular, orbicular, bucinador, constrictor superior de la faringe. Pero estos son los casos que tenemos en el consultorio todos los días. Y eso se relaciona con la oclusión y con la alteración muscular. Y en nuestras desprogramaciones llegamos a esto, a ver el contacto prematuro y a liberar un poco la musculatura, pero nos queda el otro 50%. Esta niñita, miren. Y ese orbicular, ¿qué músculo activa? El constrictor superior de la faringe, que empieza a unirse con el bucinador y termina en el constrictor. Y les puedo mostrar casos tras casos. Y ese orbicular, bucinador, constrictor. Músculo retrusor superior. Y estas niñas que empiezan a activar, que tienen alterado, y si una alioides con una inversión de la columna y activan los constrictores inferiores, y todo este músculo, constrictor medio inferior, con los músculos de la agrubución, terminan todos en la sínfisis del mentón. Y lo que muchas veces hacen así, ortopedia, y le ponemos un aparato que adelante la mandíbula. Mi amor. Eso le quería transmitir, toda esta disfunción, todo esto es para función muscular, todas son fuerzas retrusoras que actúan sobre la mandíbula. Siempre que vean una columna invertida, busquen el problema articular en una teleradiografía lateral de cráneo. Acá no hace falta tomar una tomografía. Simplemente que vean esta inversión, con ese C3 para atrás, con ese ioides alto, para función muscular. Constrictor superior de la faringe, medios e inferiores activados. Todos músculos retrusores. Siempre que vean un ángulo cráneo vertebral cerrado, este ángulo acá tendrá 94 grados, 95, tiene que ser por lo menos de 102 a 105, de 101 a 105. Van a tener problemas cráneo-vertebrales y van a estar relacionados con activación de la musculatura constrictora, que todas terminan en el ioides, en el cartílago del tiroides y en la mandíbula. Búsquenlo en la anatomía. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Eso era lo que yo les quería transmitir a ustedes esta noche. Como los que nos vamos metiendo un poco más en nuestra filosofía funcional FACE, buscamos la relación funcional y de estabilidad, no solamente cráneo mandibular, sino también cráneo vertebral. Bueno, espero que les haya gustado mi conferencia. Alejandro, yo creo que para hacer preguntas le vamos a quitar mucho espacio a Orlando, así que toma nota y que me escriban y yo les respondo lo que quieran. Muy bien. Muy bien, doctor
Guillermo Ochoa, muchas gracias. Muy explícita la conferencia y muy jugosa, ¿no? En cuanto a que por qué en la filosofía FACE se ve tanto el 50% del diagnóstico, tanto cráneo-mandibular como el otro 50% cráneo vertebral, cómo influye tanto en los problemas de todo el sistema estomatognático. Si nada más realizamos, como es en la mayoría de los ortodoncistas, lo hacen así, de fijarnos en la parte anterior, en la parte cráneo-mandibular, pues de ahí viene todas las recidivas. Por eso es que al cabo de 5 años, 10 años, están en otro tratamiento, otro nuevo tratamiento, y lo que se va cada vez desgastando más es la parte articular. Por eso es de que siempre en la filosofía FACE no solamente se diagnostica en la parte oclusal, sino que siempre se empieza con el diagnóstico articular. Después vamos cómo se influencia, cómo es influenciado en la parte muscular y en la parte oclusal, obviamente. Entonces, muy bien explicado, doctor, el por qué la importancia de observar perfectamente bien toda el sistema de la cabeza, el sistema estomatognático, como un complejo en una sola cosa, y no estudiarla aisladamente. Bueno, incluso pues, te digo más, Alejandro, casos ortodóntico-quirúrgicos, que ese es el tratamiento correcto. Sí. Con alteraciones de que le mostraba especialmente de la alteración de la musculatura supra e infraioidea de constrictores, y vos ves después con estos casos de columna invertida y ves la recidiva. Y el caso fue diagnosticado y tratado ortodóntico quirúrgico correctamente. Y vos ves al cabo de 2 años la mandíbula más atrás de vuelta. Exactamente. Hola. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a continuar. Voy a presentar al doctor Orlando Sequera Cabello. Él es odontólogo por la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en Venezuela. Es ortodoncista por el Centro de Estudios de Ortodoncia del Bajío. Tiene diplomado en la técnica CCO con Andrés Giraldo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene diplomado en mini implantes con el doctor Vázquez Uribe. Tiene un diplomado FACE, destacando en que fue el alumno más sobresaliente de dicho diplomado en la Universidad Autónoma de Querétaro con los doctores Domingo Martín, doctor Oscar Palmas, doctor Guillermo Ochoa y el doctor Kenji Shachida. Ha participado de diversos cursos y es conferencista nacional e internacional. Entonces, cedo la cámara para el doctor Orlando Sequera. Muchísimas gracias, Ale. ¿Sí me escuchas bien? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por la invitación. A los doctores presentes, muchísimas gracias por la atención. Ok. Y antes que nada, pues yo quería comenzar mi plática hablando un poco de estas 3 personas que tengo en las fotografías. Son el doctor Guille, el doctor Oscar y el doctor Domingo. Hace un momentito cuando empezábamos, nos pediste, Ale, que diéramos el por qué habíamos nosotros tomado la decisión de inclinarnos hacia la filosofía FACE. Y efectivamente, como yo creo que todos coincidimos en lo mismo, habían cosas que yo sentía que faltaban dentro de mi práctica, ¿no? Dentro de mi clínica, y sobre todo darle ese plus a los tratamientos que yo venía haciendo desde que salí de la especialidad,
hasta que entré allá al diplomado, ¿no? Entonces yo creo que estas tres personas se han convertido en pilares fundamentales de lo que es mi práctica hoy en día, ¿okay? Como bien decía Guillermo, el hecho de tomar nosotros y diagnosticar un 50% de la parte posterior a la ATM y un 50% de la parte anterior, nos da mucho más calidad y mejores resultados en los tratamientos. ¿Okay? Entonces, básicamente yo pienso, y lo he platicado con Oscar y contigo, Ale, en muchas ocasiones, cómo ha cambiado el trabajo y los resultados en la clínica después de haber terminado el diplomado, ¿sí? Estos cuatro numeritos y estas cuatro imágenes que tengo acá se han convertido en el día a día de mi trabajo en la clínica, ¿okay? Son los cuatro objetivos que nosotros dentro de la filosofía buscamos siempre con los pacientes, ¿okay? Yo creo que Guillermo ya habló bastante sobre la parte posterior a la articulación, ¿okay? Vamos a buscar siempre que las articulaciones, las ATMs, tengan una función adecuada. Siempre tienen que, como decía Guilla hace un ratito, tener buena movilidad, el paciente tiene que tener buena apertura, tiene que tener ausencia de dolor, tiene que tener ausencia de ruidos, ¿ok? Eso también va a ir de la mano con la oclusión. Si nosotros no tenemos o no cumplimos ciertos parámetros dentro de la oclusión, como son las guías funcionales, ¿okay? Que sería el punto 3, vamos a estar provocando que haya una desarmonía en todo el sistema o una desarmonía en todo ese 50% anterior, en esa mitad de zona que nosotros diagnosticamos. Y a la misma vez vamos a ver afectado todo el sistema cráneo-cérvico-mandibular en general. Y evidentemente el tema de la estética facial es un tema importantísimo, porque así como podemos mejorar a los pacientes, los podemos empeorar, y el problema cráneo-cérvico-mandibular también se va a convertir en un problema estético. ¿Okay? Entonces siempre es importante tomar en cuenta e ir viendo que el resultado de nuestros tratamientos vaya enfocado también a cumplir estos cuatro objetivos, y siempre, siempre, siempre pensar en una mejoría completa del paciente, ¿okay? No solamente pensar en dientes derechos, ¿okay? Como bien es sabido, en la odontología hay diferentes variables sobre cómo tratar el tema de la oclusión y la ATM, ¿okay? Vamos a encontrar nosotros opiniones encontradas, valga la redundancia, en las que podemos escuchar opiniones en las que dicen que los problemas de ATM se tratan primero antes de los problemas oclusales, y hay opiniones que dicen que solamente el hecho de tratar la oclusión nos va a ayudar a solucionar los problemas de la ATM. ¿Okay? Bien lo decía Guilla hace un rato, la articulación temporomandibular es una articulación sinovial bicondilia, ¿okay? Que vamos a tener entre el hueso temporal y la mandíbula, ¿okay? Y la vamos a tener a cada lado de la cabeza, y lo ideal es que esa articulación funcione de manera sincronizada, ¿ok? Tenemos también dos superficies convexas que son el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula, y el disco, que es la superficie bicóncava, que va a encargarse de estabilizar, ¿ok? Entonces en una gráfica pudiéramos describir la articulación de esta forma, y me voy a ir aquí un poquito rápido porque Guillermo sí lo explicó de una manera excepcional. Yo creo que no esperábamos menos de eso. Ok, entonces, la ATM tiene es un sistema muy complejo, ¿ok? Porque las dos articulaciones están unidas a la mandíbula, ¿ok? Entonces, qué complicado es que cada articulación trabaje de manera adecuada, ¿ok? Y de manera simultánea, ¿sí? Pero el problema aquí es lo siguiente: si nosotros tenemos una limitación o una luxación de un lado, nos va a afectar directamente al otro. Entonces, cada una va a trabajar de manera simultánea, pero a la misma vez también por separado. Y a la misma vez
el hecho de que yo tenga afectación de un lado o en una articulación también me va a generar alguna sobrecarga o alguna disfunción en la articulación del lado opuesto. ¿Okay? Obviamente, y para comprender un poquito cómo funciona la articulación, ¿okay? De una forma muy breve, vamos a tomar en cuenta la opinión de Okeson, que él describe la articulación como una articulación compuesta en la que vamos a tener dos sistemas distintos. El primer sistema van a ser todos los tejidos que rodean la sinovial superior, ¿okay? Que en este caso, este sistema va a estar conformado por lo que es el cóndilo de la mandíbula y el disco articular. ¿Okay? Esa estrecha relación que tienen el disco y el cóndilo viene dada por los ligamentos discales externo e interno. ¿Okay? Estos dos ligamentos que están acá marcados en rojo. ¿Sí? Y ellos dos van a ser los responsables de esa primera etapa o de esos primeros 15 milímetros de los cuales hablaba Guillermo, que es el movimiento de rotación de la mandíbula. ¿Sí? El otro sistema va a venir dado, o lo vamos a llamar, el complejo cóndilo-disco con respecto a la fosa temporal. ¿Okay? En este caso, la relación se va a producir, ¿okay? Directamente con la cavidad superior articular, y lo que nos va a generar va a ser el movimiento de traslación de las arterias. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a tener en una primera fase un movimiento de rotación, y en una segunda fase, después de esos 15-20 milímetros hasta la apertura máxima, ¿okay? Un movimiento de traslación. Esto lo vamos a tener así siempre y cuando el paciente esté en una condición normal. ¿Okay? Cuando hay alguna disfunción, este sistema o este esquema no se va a seguir. ¿Okay? Entonces, en mi gráfica yo básicamente lo que coloco son solamente músculos, y yo me enfoco más en temporales y maceteros. ¿Okay? No pongo en la gráfica los pterigoideos, no pongo en la gráfica los constrictores, ni ninguno de estos que nombró Guillermo. Sin embargo, ¿por qué hablo de estos dos? ¿Okay? Porque en el momento que nosotros tenemos un punto de contacto o una interferencia en la oclusión, estos músculos se van a activar porque son los del cierre, ¿ok? Y se me fue una diapositiva de acá, ¿ok? Y nos van a generar a nosotros, permítanme un segundo, porque se me fue una diapositiva, ¿ok? Esta de acá, ¿ok? Nos van a generar nosotros una interferencia posterior que a la misma vez, al activar estos músculos de cierre, van a provocar que todo el sistema articular se luxe y salga de la posición adecuada, con el único fin de encontrar contactos, la mayor cantidad de contactos al momento de que el paciente ocluye. ¿Okay? Entonces, si nosotros esto lo pasamos a un sistema de palancas, ¿okay? Que como todos ortodoncistas sabemos que la palanca ideal tendría que ser una palanca de tipo 3 o de tercer género, en la que la ATM sea un punto de apoyo, los músculos sean un punto de potencia y los dientes sean un punto de resistencia. ¿Okay? Al tener este tipo de alteración, vamos a tener nosotros, en lugar de una palanca tipo 3, vamos a pasar a una palanca tipo 1, ¿okay? En la que se va a crear un punto de rotación en el punto de contacto con la interferencia, que nos va a alterar todo el sistema. ¿Okay? La literatura nos reporta a nosotros que aproximadamente el 70% de los pacientes llegan a la consulta con algún signo o algún síntoma de disfunción. ¿Cuáles son estos signos? ¿Okay? O estos síntomas. Síntomas van a ser dolor, ruidos en la articulación, y los signos van a ser desgastes oclusales, movilidad, limitaciones de apertura, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero ¿qué pasa con los pacientes? Ellos no tienen ni la más remota idea y no se imaginan que todos estos signos o estos dolores o estos desgastes en los dientes tienen alguna relación directa con lo que viene a ser la articulación temporomandibular y la postura. Entonces,
De allí deriva que primero ellos busquen la opinión de un neurólogo, que busquen la opinión de un otorrino, que busquen la opinión de un traumatólogo, ¿ok? Y así van brincando de médico en médico hasta conseguir que en muchas ocasiones es la última opción que les queda a un dentista que sepa diagnosticar este tipo de problemas y le encuentre la solución al paciente, ¿ok? Nosotros no tenemos que dejar a un lado que la ortodoncia también podría causarnos a nosotros este tipo de problemas, ¿ok? Nosotros al momento de que estamos moviendo los dientes, podríamos generar alguna interferencia que nos desarrolle todo este tipo de problemas, ¿ok? Yo creo que acá en este punto sí es importante comenzar a involucrar un poco la oclusión y la dinámica mandibular, ¿ok? Y sobre todo antes de nosotros iniciar nuestros tratamientos, ¿sí? Porque nosotros podemos ir haciendo el tratamiento y a la misma vez evitando que el paciente recaiga con el tipo de disfunciones de la articulación, evitando nosotros generar ese tipo de contactos prematuros o de interferencias durante el tratamiento, ¿okay? Hay ciertas formas de hacerlo. El doctor Roth afirmaba que aprender los conceptos y el uso clínico de cada uno de los instrumentos que nosotros ocupamos para el diagnóstico requiere de disciplina, tiempo y esfuerzo, ¿okay? Y yo pienso que al día de hoy muchos profesionales no nos damos el tiempo ni el esfuerzo y aparte tampoco tenemos la disciplina para aprender el uso de cada una de las herramientas que tenemos de trabajo. ¿Okay? Roth también decía que es mucho más sencillo suponer que todo lo anterior no es necesario, ¿okay? Y pensar que la boca puede servir como un articulador. Afirmaba Roth también que nada podría estar más lejos de la verdad. Él afirmaba que la boca es el peor articulador que podemos utilizar para analizar la armonía o desarmonía de la oclusión con relación a la ATM. Y si nosotros nos centramos un poquito en esta afirmación del doctor Roth, viendo todo lo que les acabo de explicar de manera muy sencilla, entenderíamos el por qué la boca sería el peor articulador. Y sencillamente porque estamos acostumbrados a ver la boca como solamente los dientes, ¿okay? Nos olvidamos de que la boca tiene un sistema ligamentoso, muscular y aparte tiene mucha relación con muchas estructuras alrededor de ella, ¿okay? Entonces, si los dientes obstaculizan el cierre normal de nuestros pacientes, el paciente va a buscar una posición de ajuste dentario con el fin de evitar la interferencia, ¿okay? Vamos a llamar a esa oclusión, la vamos a llamar oclusión habitual u máxima intercuspidación u oclusión céntrica, ¿okay? Entonces, resumiendo un poco el concepto de oclusión céntrica, lo vamos a definir como la relación interoclusal en la que vamos a tener mayor cantidad de contactos dentarios independientemente de la posición que tengan los cóndilos, ¿okay? Generalmente en oclusión céntrica la posición del cóndilo no es la adecuada, ¿okay? Digamos en una oclusión habitual el paciente siempre va a tener el cóndilo fuera de su cavidad glenoidea, ¿okay? Algo similar a esto, ¿ok? Se encuentran todos los contactos, pero el cóndilo está fuera de la fosa. Ahora, la relación céntrica, que Guillermo decía también que es un concepto muy controvertido, ¿no? Haciendo revisión de algunos conceptos, ¿okay? La definición más acertada me pareció a mí que fue esta. Es la relación ortopédicamente estable entre el cráneo y la mandíbula, determinada muscularmente en la que los cóndilos se encuentran en la posición más superior, anterior y medial en la cavidad glenoidea.
¿Okay? Todo esto en relación a la vertiente posterior de la eminencia articular del temporal, con el disco articular interpuesto en su porción central más delgada y avascular, sin ruidos ni sintomatología. ¿Okay? La relación céntrica es fundamental, ¿okay? Más allá de su definición, la relación del cóndilo con el disco. ¿Okay? Si el disco articular no está ubicado en la posición adecuada en los diferentes movimientos, la estabilidad de la posición mandibular se va a ver comprometida. ¿Okay? Evidentemente con los subsecuentes consecuencias de la desgastes en los cóndilos, dolores, etc. ¿Okay? Ahora, hay que entender también que el hecho de la función de apertura y cierre de la mandíbula también va a depender de los contactos y de la oclusión. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que hay un arco de cierre anatómico y hay un arco de cierre propioceptivo. ¿Okay? El arco anatómico nos va a dar a nosotros, con los cóndilos ubicados en relación céntrica, un cierre completamente recto, ¿okay? Desde la máxima apertura, completamente derecho, hasta llegar a una oclusión. ¿Okay? Sin interferencias dentales. ¿Okay? Que vendría a ser algo similar a la imagen. ¿Okay? No hay ninguna interferencia, la mandíbula puede desplazarse en apertura y cierre de una manera adecuada. ¿Okay? Pero ahora también tenemos el concepto del arco de cierre propioceptivo. ¿Okay? El arco de cierre propioceptivo, vamos a tener nosotros un punto de contacto prematuro o una interferencia, y a la misma vez esa interferencia nos va a generar a nosotros que la mandíbula se acomode, una posición de acomodo o de adaptación. ¿Okay? Y a diferencia del arco de cierre anatómico, vamos a tener nosotros acá que la ATM se sale de su posición. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que el primer arco de cierre va a estar relacionado directamente con la relación céntrica y el arco de cierre propioceptivo va a estar relacionado directamente con la máxima intercuspidación. En uno, la posición condilar va a ser adecuada y en el otro, la articulación prácticamente va a quedar fuera del juego, ¿okay? Por encontrar contactos, múltiples contactos en la oclusión. ¿Okay? Pasaría algo similar a lo que está en la imagen. Hay contactos en toda la parte anterior, pero el cóndilo sigue estando fuera de la posición, ampliando los espacios articulares y provocando una subluxación del cóndilo y una luxación del disco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer todo esto? ¿Okay? Porque nosotros, además de hacer un diagnóstico articular, tenemos que hacer un diagnóstico oclusal. Si la mayoría de las veces los pacientes están en una posición de acomodo, ¿okay? Cualquier interferencia va a hacer que haya un cambio en el patrón de cierre, ¿okay? Y vamos a tener nosotros en la mayoría de los pacientes un arco de cierre propioceptivo, ¿okay? Es por eso que aparecen luego todos los síntomas y signos de la disfunción temporomandibular. ¿Okay? Las interferencias, a partir de que entramos nosotros a la especialidad, las vamos a llamar interferencias encéntricas o contactos prematuros. ¿Okay? Y el cambio de la posición de la mandíbula lo vamos a conocer como deslizamiento encéntrico. ¿Okay? ¿Por qué es importante saber esto? Porque generalmente cuando nosotros manipulamos al paciente y hacemos un montaje de primera intención, el primer punto de contacto es el de la interferencia. ¿Okay? Y el hecho de que ese punto de contacto nos modifique la posición de la mandíbula, ¿okay? Es lo que nos está haciendo que se deslice y que se altere todo el sistema. ¿Okay? Ese primer punto de contacto al manipular o al encontrarlo en la manipulación, nosotros podemos tener 90% de certeza, desde mi punto de vista, de que los cóndilos van a estar en una posición adecuada. ¿Okay?
Entonces, nosotros, ¿de qué nos sirve diagnosticar con modelos en la mano? ¿Okay? Nosotros vamos a ver que los dientes pueden estar en una clase 1 molar, pueden estar en una clase 1 canina, podemos tener a lo mejor distintos cambios desde el punto de vista de overjet y overbite. Sin embargo, nosotros al poner los modelos en la mano o al jugar con los modelos en la mano, prácticamente estamos poniéndolos en una posición que a nosotros nos convenga. ¿Okay? Nosotros no estamos estudiando realmente el sistema. Nosotros estamos acomodando todo para que a nosotros nos convenga esa posición, ¿okay? O en el caso de algunos que sí se guíen con un poco más que los modelos, los ubican con fotos y se dan una idea. Sin embargo, el hecho de que nosotros juguemos con los modelos no nos asegura, ¿okay?, que la oclusión del paciente sea la verdadera, no nos asegura que tengamos puntos de contacto en céntrica, ¿okay? No nos asegura que los cóndilos estén en buena posición, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Voy a ir brincándome un poquito estos conceptos porque yo pienso que ya todos los debemos conocer. La oclusión en el tema de odontología lo vamos a describir como la posición en la que los dientes encuentran su mayor número de puntos de contactos entre ellos. ¿Okay? Pero ahora bien, la oclusión la tenemos que describir en sentido mesiodistal, ¿okay?, o en sentido sagital y en sentido vestíbulo-lingual. ¿Okay? Nosotros vamos a tener que entender que en sentido vestíbulo-lingual nosotros vamos a encontrar 3 tipos de puntos de contacto. Un punto de contacto tipo A, que va a estar dado por la cúspide de balance superior con la cúspide de trabajo inferior. Contacto tipo B, en el que las 2 cúspides de trabajo van a estar en contacto. Y un contacto tipo C, en el que la cúspide de trabajo superior va a contactar con la cúspide de balance inferior. ¿Okay? Pero ahora bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos solamente un solo punto de contacto, uno de esos 3? En el caso de los contactos tipo B, la mandíbula se va a desplazar lateralmente hacia el mismo lado del punto de contacto. ¿Okay? Y en el caso de los contactos tipo A o tipo C, la mandíbula se nos va a desplazar hacia el lado opuesto. ¿Okay? Y esto yo pienso también que es un punto importante, porque el hecho de que nosotros veamos un paciente con una desviación de línea media en una primera consulta de valoración, ya nosotros nos puede dar la percepción de que algo puede estar pasando tanto desde el punto de vista oclusal como desde el punto de vista esqueletal, hablando desde el punto de vista esqueletal de una asimetría que si facialmente nosotros no la logramos ver en el paciente, ya podemos pensar que el problema o parte del problema también puede estar dado por un desplazamiento en céntrica, por un contacto posterior en sentido vestíbulo-lingual. ¿Okay? Cuando nosotros analizamos la oclusión en sentido sagital, vamos a encontrar que hay contactos stoppers o contactos paradores y contactos ecualizadores. ¿Okay? ¿Qué tenemos que buscar nosotros? Que al momento del cierre todos los contactos sean stoppers. ¿Okay? Si nosotros tenemos puntos de contactos más fuertes en la zona de los ecualizadores, vamos a tener deslizamientos hacia anterior que aunados a los contactos tipo A, B o C que tengamos, vamos a tener también desplazamientos transversales que a su vez van a sacarnos también a los cóndilos de su posición. ¿Okay? Bien sea con un desplazamiento lateral o con una rotación o un movimiento anterior de los mismos. ¿Okay? Entonces siempre tenemos que buscar que los puntos de contacto sean en una sola intención y que no haya ningún tipo de deslizamiento, sagital o transversal. ¿Okay? El doctor Okeson, en este artículo, hablaba de que en la ortodoncia desde sus inicios siempre ha tenido una consideración especial la oclusión. ¿Okay? Y el mayor énfasis de la ortodoncia se ha dirigido hacia el tema de alinear los dientes. ¿Okay? Estabilizar las posiciones intercuspídeas y el valor estético que dan los dientes alineados. ¿Okay?
Pero si bien estos factores también son importantes, se debe considerar los principios ortopédicos que están asociados también a la función masticatoria. ¿Okay? Angle introdujo estos tres términos: clase 1 como una oclusión normal, clase 2 como una mandíbula retrógnata y clase 3 como una mandíbula prógnata. Si se fijan, Angle se fijó mucho en la posición de la mandíbula. ¿Okay? Angle no tomó en cuenta la posición del maxilar, sino solamente si la mandíbula estaba más adelante o más atrás. ¿Okay? Los objetivos que en la mayoría de los casos eran considerados como objetivos precisos para la ortodoncia era tener dientes derechos, líneas medias coincidentes y una buena oclusión. ¿Okay? Aparece luego Andrews y describe las 6 llaves de la oclusión, que fueron como el gold standard para la finalización de los casos clínicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la filosofía FACE? Nosotros vamos haciendo tratamientos que están basados en objetivos. Vamos adelantándonos un poquito a qué va a pasar con cada etapa que nosotros trabajemos del tratamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la filosofía FACE? Primero que nada, salud en las ATM o salud articular. ¿Ok? Vamos a tener también salud periodontal, estética facial, estética dental, que a su vez también va a ir relacionada con la función oclusal o con la oclusión funcional. ¿Ok? Vamos a devolver también el tema respiratorio en los pacientes. Yo pienso que un paciente que tenga buena respiración, ¿okay? Es un paciente que va a funcionar de una mejor manera. ¿Okay? Se va a desarrollar de mejor manera, sobre todo en pacientes en crecimiento. Vamos a buscar también que los tratamientos sean estables con el paso del tiempo y sobre todo, y yo creo que es el más importante, la satisfacción del paciente. ¿Okay? Que un paciente que generalmente llega a la consulta después de haber pasado por 2, 3 tratamientos, con dolor, con molestia, nosotros podamos darle la oportunidad, ¿okay? De que salga con un excelente resultado y con una situación de salud agradable para él. ¿Okay? A partir de ahorita voy a hablar solamente de casos clínicos, ¿okay? Que llegaron a mi consulta y el punto en común eran las cefaleas, el dolor facial y articular. ¿Okay? En este caso es un chico que llega con 19 años y ya había tenido un tratamiento previo y tres terapias de férulas que él consideraba fallidas. ¿Okay? Los tercios faciales de él se veían en armonía, sin embargo, hay algo de hipertonicidad muscular, sobre todo en el área de los maceteros, acá. Y si se fijan, la sonrisa que tiene es una sonrisa que está muy forzada, ¿okay? Debido a la misma dificultad que tenía él de expresarse, digamos, por la misma situación de dolor que tenía. ¿Okay? ¿Qué me llama la atención? Que la línea media inferior no me está coincidiendo con mi línea media facial. El mentón está retruido, estamos viendo un paciente que probablemente tenga un deslizamiento en céntrica, una clase 2 esquelética por una retrusión del mentón, ¿okay? Un crecimiento probablemente en el sentido de las agujas del reloj. ¿Okay? Pero intraoralmente, ¿qué nos encontramos? ¿Okay? Me encuentro desgastes a nivel de los caninos, desgastes a nivel de los incisivos, ¿okay? Dientes en mala posición, surcos que no están bien alineados, arcos que no están bien coordinados, ¿okay? Y a partir de ahí ya comienza la inquietud en entender qué le estaba pasando. ¿Okay? Viendo las fotografías intraorales, vemos acá el molar, el 17, cómo se encuentra prácticamente cruzado. ¿Okay? Vemos desgastes y mala posición en los molares superiores del lado izquierdo. Y unas restauraciones para devolver un tamaño dentario que no es tan nada agradable, sobre todo en los dos caninos, ¿okay? y laterales superiores. Al montaje en articulador, ¿okay? Una tentativa de relación céntrica o un montaje de primer intento, encontramos que el primer punto de contacto está en
el diente 28 con el molar 37. ¿Okay? Ya este chico en su tratamiento anterior de ortodoncia, le habían hecho 2 extracciones superiores para camuflajear, como muchas veces nos hacían ver, un caso de una clase 2. ¿Sí? Fíjense cómo se aumenta el overjet y cómo se disminuye el overbite. ¿Okay? La mordida se tiende a abrir un tanto. Y ahora viene la parte más interesante. Fíjense los cóndilos, ¿dónde están? ¿Okay? Están impactados en la parte posterior de la cavidad, ¿sí? Con espacios articulares que están muy abiertos. Y probablemente el disco acá haya estado luxado, razón por la cual él sentía ruidos, ¿okay? Y chasquidos al momento de abrir y cerrar su mandíbula. El CPI coincide con lo que estamos viendo en la tomografía. ¿Okay? Vemos acá la presencia de las terceras molares, las resinas que les comentaba. ¿Okay? Y nos vamos un tanto a el análisis de tejidos blandos. ¿Qué encontramos acá nosotros? Un paciente con un tercio inferior que está aumentado, ¿okay? Con un labio inferior que está retruido y un mentón que está retruido. Vemos de igual forma que la forma de su mandíbula no está mal, sin embargo, el tamaño de su mandíbula no es el adecuado. ¿Okay? Al hacer la conversión cefalométrica, vemos que evidentemente va a haber una rotación posterior de su mandíbula. ¿Okay? Y en resumen, nosotros vemos que un paciente de 19 años acude a la consulta con dolor continuo, bilateral en la cara y cabeza, ¿okay? De manera constante. También presenta dolor tensional en la parte posterior del cuello, es el 50% que hablaba Guillermo hace un rato. ¿Okay? El paciente refiere haber cursado un tratamiento de ortodoncia que terminó 4 años previo a venir a mi consulta, y a partir de allí inicia con la patología. ¿Okay? En enero del 2020, que fue cuando el año que inició conmigo, tuvo su primera terapia de guarda, no fue conmigo, no dio ningún resultado. ¿Okay? Y aquí les coloco que al análisis de la tomografía vemos espacios articulares anteriores y superiores agrandados y el posterior reducido. Esto sugiere que los cóndilos mandibulares están impactados en la zona bilaminar o en la zona posterior de la cavidad glenoidea. ¿Okay? Al análisis del montaje en articulador, vamos a ver una discrepancia de RC-AOC bilateral que nos va a sugerir una luxación del cóndilo y una luxación del disco articular causada por la inestabilidad oclusal por el contacto tipo B entre los dientes 28 y 37. ¿Okay? Fíjense muy bien que hasta este punto lo único que he hablado yo de dientes ha sido de contactos prematuros y de surcos desalineados y de descoordinación de arcos. ¿Okay? Yo no me he enfocado acá en la clase molar, en la clase canina, nada de esto. Para mí ahorita lo importante es quitar el dolor, quitar la patología articular. ¿Okay? ¿Cuál fue el tratamiento para este paciente? Comenzamos con ejercicios de elongación de cápsula. ¿Okay? Hicimos extracciones de los terceros molares superiores, que eran parte del problema. Colocamos una férula solamente con contactos posteriores, en premolares y molares. ¿Con qué intención? Con la intención de que nos sirviera como pivote, ¿okay? Y nos ayudara también a descomprimir el cóndilo de esa área donde está. ¿Okay? Posteriormente, agregamos o fuimos ajustando esa guarda hasta llegar a contactos simultáneos bilaterales con una intensidad adecuada. ¿Okay? En el mes de agosto de 2020, 2 meses después de la primera terapia de guarda conmigo, este fue el montaje que obtuvimos. Fíjense cómo, a diferencia del primero, el overjet se aumenta, el overbite se disminuye y vemos más una realidad muy distinta a la que veíamos en las primeras fotografías. ¿Okay? Sin embargo, en ese momento yo sentía que algo le faltaba a él todavía y decido ponerle en el mes de septiembre una férula triple de face, ¿okay? Con la intención de buscar un poquito más de estabilidad en la oclusión. ¿Okay? Es importantísimo que nosotros, al momento de
de analizar nuestros casos, veamos también los cambios a nivel facial. ¿Ok? Fíjense cómo en esta parte, con la primera fotografía que fue en junio del 2020, se notaba mucho más marcada la tonicidad muscular que en la fotografía de diciembre del 2020, cuando terminamos la terapia de guarda. ¿Okay? Fíjense los cambios en la sonrisa, ¿okay? Desde junio hasta diciembre, en 6 meses. ¿Okay? El cambio en el perfil, cómo el perfil se hace más retrógrado, ¿okay? Y los cambios a nivel dental. Ahora sí, ¿okay? Cómo cambia desde el inicio, ¿okay? Son estas 3 fotos, hasta el finalizar la terapia de guarda. ¿Okay? Obviamente, desde el punto de vista de forma de arco no va a haber cambios, ¿okay? Pero aquí es una parte esencial también. ¿Okay? Acá el cóndilo está bien impactado en la parte posterior, pero acá todavía se ve como que faltara algo. ¿Okay? Pero voy a tomar acá en cuenta lo que decía Guillermo. Mientras la mordida sea repetitiva, podemos considerar que el paciente está en una posición ortopédicamente estable. El concepto que acabo yo de describir, que nos toma la posición más superior, anterior y medial, fíjense cómo en 10 minutos o en 15 minutos acaba de tener una modificación. Entonces, fíjense lo controvertido que puede ser el concepto de relación céntrica. De igual forma, el cóndilo izquierdo, si se fijan acá, está muy impactado en la parte superior, posterior de la cavidad, y acá ya se encuentran esos espacios un poco más adecuados, digamos. ¿Okay? Vemos aquí que el tercio inferior se aumentó ligeramente más en cambio del primer trazado. ¿Okay? Y ahora sí nosotros con esta posición pudiéramos o podemos hacer un diagnóstico preciso de la situación del paciente. ¿Okay? Ahora sí, vamos a entrar en una clase 2 esqueletal por retrusión de la mandíbula, ¿okay? Con surcos oclusales que están desalineados, descoordinación de arcadas y retroinclinación de los incisivos superiores por el primer tratamiento que llevó este paciente. ¿Okay? 17 y 27 tienen cúspides caídas. Vamos a tener una mordida abierta desde 16 hasta 26, microdoncia de los incisivos laterales, overjet aumentado, overbite disminuido, clase 2 molar como resultado de las extracciones de primeros premolares que se hicieron en el tratamiento previo. Y vamos a tener una clase 2 canina bilateral por una rotación posterior inferior de la mandíbula, posterior al uso de las férulas, ¿okay? O al uso de las guardas. ¿Cuál fue el plan de tratamiento con este paciente? Hacer control vertical por medio de topes oclusales, control de torque de los segundos molares, coordinar los arcos y darle mejor forma. Valoramos la posibilidad de extraer los segundos premolares inferiores para provocar una rotación anterior de la mandíbula. En el caso de que esas extracciones se hicieran, cerrar los espacios con pérdida de anclaje, ¿okay? Por lo cual no estaba diseñado colocar ninguna aparatología de anclaje. Y posterior al tratamiento, un tratamiento restaurador bioestético para devolver forma, tamaño y función de sus dientes. ¿Okay? Marzo 2020 iniciamos el tratamiento. ¿Okay? Mayo 2021. Perdón, marzo 2021 iniciamos el tratamiento. Mayo del 2021, ¿ok? Colocamos brackets inferiores. Fíjense cómo la curva de pie está modificada, cómo se empezaron a abrir estos espacios a pesar también de que quité las resinas que estaban previamente. ¿Okay? Fíjense cómo en 3 meses o en 2 meses de tratamiento ya la arcada superior comenzaba a tomar mejor forma. ¿Okay? Mayo 2021, las fascias del paciente cómo cambiaron, la línea de sonrisa cómo cambió, ¿okay? Solamente con 3 meses de tratamiento. Un año después, para el mes de mayo, fíjense el resultado que se lleva. ¿Okay? El paciente, su sonrisa ya es una sonrisa más espontánea, está con ausencia de dolores. ¿Okay? Ya empezamos a ver también nivelación en las curvas de SPIE. Vemos una interdigitación mucho más adecuada. ¿Okay? Vemos surcos que ya están mucho más alineados.
¿Okay? Y evidentemente eso nos ayuda a nosotros también a entender que nosotros, al haber acomodado todos esos detalles que diagnosticamos posterior a la terapia de guarda, nos van a dar también resultados a favor del paciente. ¿Okay? Esta es la tomografía de mayo de 2022. ¿Okay? Vuelvo y repito, mientras el movimiento de apertura y cierre sea sin dolor, sin ninguna interferencia y sin ninguna sintomatología, podemos decir que el paciente está en relación céntrica. ¿Okay? Es lo que está sucediendo con este paciente. ¿Okay? Y realmente eso me deja tranquilo. ¿Okay? Entonces, Okeson habla de que el sistema masticatorio completamente sano va a depender de una posición ortopédicamente estable. Y esta posición se va a dar cuando los cóndilos van a estar, según Okeson, en la posición más superior anterior de la cavidad glenoidea, con la porción posterior de los cóndilos, de los temporales, y con los discos interpuestos. ¿Okay? Aunado a esto, desde el punto de vista oclusal, vamos a necesitar tener contactos bilaterales, uniformes y simultáneos, ¿okay? Con los cóndilos mantenidos en esta posición. ¿Okay? Evidentemente tenemos que tener una sobremordida y un resalte adecuado que nos permitan guías funcionales de desoclusión y de lateralidad, y la altura de las cúspides y la profundidad de las fosas tiene que ser igual igual que los surcos y rebordes, ¿okay? Y deben estar en armonía con los movimientos excéntricos para evitar interferencias en los movimientos de la ATM. ¿Okay? Entonces, como conclusión de todo esto, podemos decir que la ausencia de síntomas y signos clínicos de disfunción temporomandibular tienen que haber desaparecido por completo antes de iniciar nuestros tratamientos de ortodoncia. Es decir, el principal objetivo de la filosofía es buscar que la relación céntrica y la oclusión céntrica estén de manera idéntica, si es posible, o si no, lo más cercano a la coincidencia. ¿Okay? Yo con esta diapositiva termino mi presentación. ¿Okay? Espero haya sido de su agrado y me gustaría, Ale, saber si hay alguna pregunta y poderla responder. Sí, bueno. Ale. Muy bien, Orlando. Me pareció muy explícita, una manera de conllevar la secuencia de lo que habló el doctor Ochoa. Me pareció muy atinada, ¿verdad? Con respecto a cómo es el manejo correcto del paciente para evitar caer en el problema que siempre caemos la mayoría de los ortodoncistas, ¿no? En la recidiva. ¿Por qué? Por no fijarnos en el diagnóstico. Entonces, acabas de remarcar muy bien lo que es la importancia que tiene para la filosofía FACE el diagnóstico. Cómo por medio de este método correcto que aplica la filosofía FACE de desenmascarar la maloclusión e ir trabajando a la par los problemas que están ocasionando todo desarmonía en todo el sistema estomatognático, cómo se puede ir conllevando, empezando de una manera sistemática, ordenada, disciplinada, y reconociendo que debemos de analizar no solamente la parte, como tú acabas de decir, dentro de los objetivos que mencionaste, la estética dental o la estética facial, no. También tenemos que ver tanto el factor oclusal, el factor articular, el factor muscular, las vías aéreas, la parte craniovertebral, todo eso que hiciste tú, que explicaste
cómo modificaste con tu guarda, como explicaba el doctor Ochoa, cómo te facilitó el tratamiento, cómo te hizo cambiar drásticamente la función, que es lo principal que debemos de fijarnos en un tratamiento de ortodoncia, ¿verdad? No solamente la estética. Y pues quiero ver si alguien tiene alguna pregunta. Aquí está ahorita el doctor, tanto el doctor Sequera o el doctor Ochoa, o si gustan, por el tiempo que estamos presentando, me pueden hacer llegar todas sus dudas o preguntas a mi WhatsApp y yo se las hago llegar las respuestas por contacto directo de los doctores. Quiero agradecer infinitamente su presencia, su disposición y invitarlos a que continúen informándose de lo que es lo que se va a dar en este instituto, ¿verdad? En esta especialidad de la filosofía FACE, para que en su práctica lleguen a atender a la gente de una manera, pues, de lo más certeramente posible. Bueno, pues, sin más, quiero darles las buenas noches y definir que terminamos cerrando este día y esperándolos que el próximo viernes se pongan en contacto de una manera más temprana para poder avanzar todo lo que queramos. Muchas gracias, doctor Orlando y doctor Ochoa, por su gran aporte y gran desempeño y descripción de lo que es la filosofía FACE. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, doctores. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto. Luego. Doctor Abraham, hasta luego. Si aguantaste, Oscar, toda ahí, la noche. Ahí estuve. Bueno, un saludo para todos. Muy lindo lo de Orlando. Muy claro. Oscar, saludos. Hola, mi estimado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estás en el jacuzzi todavía. No, ya estoy en mi cama, dormido en Cancún. Ya está en la cama. Sí, sí. Sufre. Y acá son las 1:15. ¿Ah? Sí, 1:18. 1:18. Chicos, buenas noches. Descansen. Un abrazo para todos y nos Muchas mantenemos en gracias. contacto. Chao, adiós. Chao. Bye. Bye.